Pues la emigración de venezolanos, un aspecto que continúa preocupando a la región. Cada vez son más los ciudadanos que optan por ir a otros países a buscar mejores condiciones de vida. Ya hemos comentado esta situación que se registró el día de ayer en la frontera entre Colombia y Ecuador. Más de 4 millones de venezolanos han salido hasta ahora y se espera que esta cifra continúe ascendiendo. Pues tenemos con nosotros a Ligia Bolívar, investigadora asociada del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, a quien saludamos. Profesora, gracias por estar con nosotros en Noticias en Vivo la mañana de hoy. Y quisiéramos saber cómo están evaluando ustedes, desde el punto de vista de los derechos humanos, de estos ciudadanos que han optado por salir de Venezuela de distintas maneras, ya no con estos viajes organizados que revestían protección física, protección legal, ya van de otras maneras, y esto ha obligado a adoptar medidas que también podría implicar para ellos empeorar su situación. Sí, buenos días. En efecto, el panorama que se presenta por delante es muy preocupante, precisamente por la situación que tú mencionas, ¿no? Es decir, en la medida en que estamos hablando de personas cada vez en una situación de pobreza mayor, que son los que están saliendo ahora, en la medida en que estamos hablando de personas que están transitando por tierra, y en la medida en que ese tránsito por tierra se está obstaculizando con medidas como las que están implementando Ecuador, Perú y Chile de exigencia de visas, por supuesto que eso va a hacer que estas personas estén en una situación de mayor vulnerabilidad. Ya el hecho mismo de salir te pone en situación de vulnerabilidad porque tú no estás en tu país, no estás con tu familia, no conoces a dónde vas, muchas veces no planificas bien la ruta, pero el hecho de que haya estos obstáculos hace más difícil el tránsito. ¿Por qué? Porque la gente no va a dejar de irse, como lo dijo ayer el canciller Olmes de Colombia, por el hecho de que le impongan una visa. Si no entran por la puerta, van a entrar por la ventana. Realmente. Ahora, esta es la posición de Colombia, pero no la posición de otros países que en principio han sido receptores de migrantes venezolanos. Es el caso de Ecuador, es el caso de Perú, que han ido siendo mucho más rigurosos con los requisitos para permitir el ingreso y la estadía de venezolanos en ese país. De continuar esta situación, de cumplirse las proyecciones de la Organización Internacional de Migraciones, de la ONU, ¿qué podríamos esperar? Y desde su punto de vista, desde el área de los derechos humanos, ¿qué medidas podrían adoptarse? Porque lo que hemos notado también es que, a pesar del interés y la preocupación de distintos países por brindar asistencia, no se ha logrado una coordinación que permita mantener la disciplina y ofrecer esta ayuda que están requiriendo estos venezolanos que salen de Venezuela. Sí, no solamente no se ha logrado una coordinación, sino que además, como lo hemos comentado en otras oportunidades, hay un doble discurso. Es decir, Perú es líder en el Grupo de Lima, por ejemplo, buscando la vuelta a la democracia en Venezuela. Sin embargo, obstaculiza el ingreso de venezolanos al país, no teniendo en cuenta de que, como hemos dicho nosotros muchas veces, no son migrantes, son refugiados, son personas que están huyendo, son personas que salen en contra de su voluntad. Entonces, a ese tipo de personas tú no le puedes poner este tipo de barreras, ¿no? Por otro lado, tenemos un ejemplo dramático que vi la semana pasada, un informe que acaba de publicar el Servicio Jesuita de Migrantes de Chile, donde se ve el flujo de venezolanos a lo largo de los años a Chile por las vías irregulares, ¿ya? Entonces aparece una línea de 0, 0, 1, 1, 2, 9, 11, y a raíz de las medidas se dispara a 2000, a 1200. Entonces, y estamos hablando de un terreno que fue el área de conflicto en la guerra entre Perú y Chile, que son campos minados. Por esos campos minados están pasando por vías irregulares los venezolanos que no están siendo aceptados por vías legales. Ahora, Entonces, la vulnerabilidad es gravísima. claro, dos cosas. Una, ayer conversábamos con el director nacional del UNFPA en Venezuela, el Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas, y nos decía que todos los refugiados son migrantes, pero no todos los migrantes son refugiados.
Es decir, tienen que tener unas características especiales los refugiados. Eso es así, Ligia, desde el punto de vista de derechos humanos. Y por otro lado, aunque esos países son soberanos de implementar sus medidas migratorias, ¿se consideraría una violación de derechos humanos la exigencia, por ejemplo, de una visa con las características que está exigiendo ahora Ecuador, y ya lo ha exigido Chile, etcétera, de Perú, para los venezolanos que están en tránsito justamente en este momento? Sí, mira, en efecto, esa es la definición. En el caso de Venezuela, no todos los migrantes son refugiados, pero sí la grandísima mayoría, porque la grandísima mayoría, insisto, está saliendo por la fuerza, está saliendo porque en Venezuela no consigue las posibilidades, las opciones para mantener su vida, o la de sus hijos, de sus familiares, la de sus padres. Entonces, el tema de los documentos es un tema muy controversial. Controversial en el sentido de lo que están haciendo los países, no en el sentido de lo que dice la norma internacional. La norma internacional lo que te dice es que si tú estás buscando protección, no se te puede exigir un documento. Es el país receptor el que te tiene que dar el documento. Entonces aquí tenemos una doble contradicción, un doble problema. Porque por un lado están exigiendo el documento y por otro lado se están demorando meses en darte, en proporcionarte un documento alternativo, los países receptores. Entonces, imaginemos, por ejemplo, el caso de los sirios que están saliendo en botecitos muy precarios hacia Europa. ¿Acaso esas personas tienen un pasaporte? No lo tienen y no se lo pueden exigir. Es lo mismo que está pasando en Venezuela. Venezuela no da pasaporte, entonces ¿cómo tú le vas a exigir a venezolano un pasaporte? Ahorita hay algunos países que están, ya por fin se dieron cuenta y están implementando la medida de reconocimiento de pasaportes hasta por 5 años. Pero todavía hay muchas medidas que son restrictivas. En Chile le están pidiendo a los venezolanos, por ejemplo, certificado de antecedentes penales de Perú y de Venezuela. O sea, de todo el tránsito. De broma no le piden de Colombia y de Ecuador también. Entonces, estamos imponiendo una serie de restricciones en materia de documentos que son contrarias al derecho internacional de los refugiados, porque, me repito, no son migrantes. Argumento de estos países y es falta de recursos, es una emigración cuyo número ya les resulta inmanejable desde el punto de vista de los derechos humanos. ¿Qué opciones podrían tener? Eso nos lo responde, por favor, al regreso de esta pausa que nos corresponde hacer en este momento. Amigos, conversamos con Ligia Bolívar, investigadora asociada del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Ya venimos.